Un saludo muy cordial, mis apreciados amigos. Gracias por sintonizar este programa. Hoy vamos a continuar nuestro estudio sobre el conflicto cósmico. Vamos a hacer un repaso en unos momentos, pero antes de eso, debemos pedir la presencia del Señor en el estudio de su santa palabra. Así que les invito a inclinar sus rostros con reverencia y vamos a implorar la presencia del Señor. Nuestro Padre y nuestro Dios, qué gran privilegio nos concedes de llamarte Padre. Sabemos que cuando venimos a ti en fe, tú respondes nuestras oraciones. Y en estos momentos necesitamos tu sabiduría. Necesitamos que nos instruyas. Así que pedimos tu presencia por medio del Espíritu Santo y los ángeles. Ilumina nuestras mentes y abre nuestros corazones para recibir la semilla de la verdad. Bendice a todos los que están viendo este programa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer un repaso de nuestra sesión anterior para ubicarnos para el tema que vamos a estudiar en el día de hoy. El título del tema es El Cordero Inmolado. Haciendo un repaso, nos dimos cuenta que el propósito del plan de la salvación no es solo salvar al ser humano. El propósito del plan de salvación es vindicar el carácter de Dios ante el universo. Satanás ha lanzado acusaciones contra Dios y Dios tiene que exonerar su carácter. Dios tiene que justificarse ante el universo. Tiene que aclarar todas esas acusaciones que ha lanzado Satanás. Nos dimos cuenta en nuestro último estudio que el Señor Jesucristo creó a todos los seres humanos y por lo tanto Jesús es responsable por la existencia de todos los seres humanos. Ahora, Cristo no es responsable del pecado de los seres humanos, es responsable de que nosotros existamos, porque cuando creó a Adán y Eva, nos creó a nosotros porque nosotros descendemos de nuestros primeros padres. Nos dimos cuenta también en nuestro último estudio que la ley de Dios exige absoluta y completa perfección. No podemos desviarnos de la ley ni en el menor particular. La Biblia dice que la ley exige perfección absoluta. La Biblia nos dice también que si no le ofrecemos a la ley perfección absoluta, el resultado va a ser la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, que la ley exige perfección absoluta. Y el que no le ofrece a la ley lo que la ley exige, la ley dice, tienes que morir. Ahora es importante reconocer que Dios tiene que cumplir su palabra. Si Dios dice, obedece perfectamente la ley y vive, está hablando en serio. Si Dios dice, desobedece la ley y el resultado es la muerte, Dios también está hablando en serio. Así que si no se le ofrece la perfección a la ley, Dios tiene que cumplir su palabra y el hombre tiene que morir. Si no fuese así, entonces Dios sería mentiroso en decir que la paga del pecado es muerte. El problema es que no hay un ser humano en este mundo que le pueda ofrecer a la ley lo que la ley exige. Porque la Biblia dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Es decir, todos somos individuos que no le hemos ofrecido a la ley la perfección que la ley exige. Y por lo tanto, la ley dice, todos tienen que morir. Ahora, Satanás colocó un conflicto entre la justicia y la misericordia de Dios. Les explico. Satanás le dijo a Dios, mira, si tú no castigas al hombre con la muerte por haber desobedecido la ley, entonces tú no eres justo, porque la justicia exige el castigo. Pero por el otro lado, si tú castigas al hombre con muerte, tú no eres amor ni eres misericordioso. ¿Cómo un Dios va a destruir a sus criaturas? Aparentemente había un conflicto entre la justicia de Dios que exigía la muerte del pecador y la misericordia de Dios que quería salvar al hombre de la muerte. El ser humano necesitaba a alguien que ayudara en esta deplorable situación. No había nadie dentro de la raza humana que pudiese ofrecerle a la ley lo que la ley exige. Por esa razón, la Biblia nos dice
que fue necesario que el Señor Jesucristo se encarnara como ser humano, que se hiciera carne de nuestra carne y hueso de nuestro hueso, que se hiciera nuestro hermano, nuestro familiar cercano, para vivir en nuestro lugar una vida perfecta. Es decir, la vida que nos exige la ley a nosotros, la vivió Cristo Jesús en nuestro lugar. De tal manera que cualquier persona que reciba a Cristo como Salvador personal a través del arrepentimiento, la confesión del pecado y la fe en Jesús, la vida perfecta de Jesús le es acreditada a su cuenta. Y entonces Dios no mira la vida nuestra, sino que mira la vida del Señor Jesucristo. Por eso fue que Jesús armó su carpa, por así decirlo, en este planeta. Vino al campamento del santuario para vivir una vida perfecta en lugar de todos nosotros, para tejer un manto de perfecta justicia que nos pudiera poner a nosotros la justicia de Cristo acreditada a nuestra cuenta. Pero no era suficiente que Jesús tejiera un manto de justicia. No era suficiente que el Señor Jesucristo le ofreciera a la ley una vida perfecta en nuestro lugar, porque teníamos otro problema. Y ese otro problema es que nosotros hemos pecado y el pecado exige la muerte. Es decir, Jesús no solo tenía que vivir una vida perfecta para ofrecerle justicia perfecta a la ley, sino que Jesús también tenía que tomar el lugar de todos los seres humanos y sufrir la muerte por los pecados que han cometido todos los seres humanos. Es decir, Jesús tenía que venir no solo para vivir una vida perfecta, sino para morir por los pecados de todos los seres humanos. Y así es que Jesús se movió del campamento a donde vivió una vida perfecta para ofrecerle a la ley en nuestro lugar, al atrio a donde se encontraba el altar del sacrificio. El altar del sacrificio representa la muerte de Cristo Jesús. Y vamos a encontrar un poco más adelante en nuestro estudio que el lavacro o la fuente que se encontraba inmediatamente antes de entrar al lugar santo del santuario representa la resurrección de Jesús. Debo repetir algo que mencioné en el último tema. Y es que la obra que hace Cristo en el campamento y la obra que hace en el atrio es para todos los seres humanos sin excepción. Cristo, por su vida perfecta y por su muerte por el pecado, hizo una provisión de salvación completa para todo ser humano que jamás haya vivido en la historia del planeta. Quiero leer en 1 de Juan el capítulo 2 y el versículo 2. El hecho de que Jesús, cuando sufrió su muerte, lo hizo por todo ser humano que ha vivido en este mundo. El Señor Jesucristo compró la salvación. El Señor Jesucristo puso a su cuenta los pecados que se han cometido, que se están cometiendo y aún están por cometerse. En 1 de Juan, el capítulo 2 y el versículo 2 dice en cuanto a Jesús: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Juan está diciendo por los pecados de los creyentes, pero luego sigue diciendo, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En Juan 3:16, el versículo más famoso de la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La vida perfecta de Jesús la vivió para toda persona en el mundo. Su muerte en la cruz fue para toda persona en el mundo. Jesús no solo tuvo que vivir por nosotros, Jesús tuvo también que morir por nosotros. Vamos a examinar el aspecto de la muerte de Cristo en el altar del sacrificio del santuario. El altar representa la cruz. Empezamos en Éxodo, el capítulo 12 y el versículo 5 y el versículo 6. Ya estudiamos la primera parte de esto en nuestro último tema, pero ahora vamos a completar el pensamiento. Hablando del Cordero Pascual, dice, el animal será sin defecto. Eso es lo que estudiamos la vez pasada. Jesús tenía que vivir una vida perfecta. El animal será sin defecto, macho de 1 año.
lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Ahora viene el segundo aspecto. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Es decir, el cordero, después que el sacerdote se cercioraba que el cordero era sin defecto, entonces el cordero era sacrificado. Ahí tenemos representada la vida de Jesús y la muerte de Jesús como un cordero perfecto. Ahora, en Levítico el capítulo 17 y el versículo 11 nos dice algo muy interesante. Parece decir que cuando el sumo sacerdote venía al santuario y ofrecía el sacrificio, era el sacerdote el que estaba ofreciendo el sacrificio. Pero Levítico 17:11 dice algo muy interesante. Dice Dios, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Fíjese que aquí Dios dice, yo he dado la víctima como sacrificio. El sacerdote en Israel traía la víctima, pero eso era un símbolo de que Jesús iba a ser la víctima entregada por Dios el Padre. En 2 Corintios 5 y el versículo 21 tenemos claramente revelado el hecho de que Jesús, cuando fue a la cruz, cargó los pecados de todos los seres humanos para que nosotros pudiésemos ser justos en Él. Dice en 2 Corintios 5:21, hablando de Jesús, al que no conoció pecado, porque Jesús nunca pecó, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, el Padre hizo pecado a Jesús, se los imputó, se los puso a su cuenta. No eran de Él, pero le fueron atribuidos. Nuevamente dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Vamos a encontrar que el Padre puso los pecados sobre Él. Y ahora fíjense cuál fue el propósito. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nuestros pecados le fueron imputados o acreditados a Jesús para que nosotros pudiésemos ser reconocidos como justos delante de Dios en Jesús. En Isaías el capítulo 53 y el versículo 3 al 6 encontramos otra vez claramente revelado el hecho de que el Señor Jesucristo tomó sobre sí los pecados de los seres humanos. Le fueron imputados, le fueron atribuidos, puestos a su cuenta. Todos los pecados de toda la raza humana fueron colocados sobre Él. Dice en Isaías 53 y el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado. Ahora escuchen esto. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Fíjense, Dios colocó los pecados sobre Él y entonces Jesús fue castigado por los pecados nuestros en nuestro lugar. Así que dice, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Quién cargó los pecados sobre Jesús? Dice aquí, Jehová cargó en Él, cargó en Jesús los pecados de todos nosotros. Jesús cargó sobre sí mismo los pecados de todo el mundo. Los llevó a la cruz y murió por los pecados. Ahora, alguno pensará, entonces, si Jesús cargó los pecados de todos los seres humanos, entonces todos los seres humanos se van a salvar. La respuesta a esa pregunta es no.
y lo vamos a estudiar en nuestro próximo tema que se titula Abogado tenemos. Pero en este tema estamos hablando sobre el sacrificio de Cristo en el altar del sacrificio o en la cruz del Calvario. Ahora, quiero que notemos también Gálatas 3 y el versículo 13 y 14. El hecho de que Jesús cargó los pecados de todos los seres humanos. Dice en Gálatas 3, el versículo 13, lo siguiente. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahora, cuando leemos eso, muchos cristianos dicen, ve, la ley es mala porque la ley nos maldice. Entonces lo que hay que hacer es quitar la ley para entonces quitar la maldición. Pero en realidad, pensando esto con seriedad, el problema no es con la ley. El problema es que la ley nos maldice o nos condena porque nosotros somos pecadores. Entonces no es la ley la que hay que quitar, sino hay que quitar el pecado para que entonces la ley no condene o la ley no maldiga. Les doy un ejemplo. Supongamos que yo estoy manejando mi automóvil, llego a un semáforo y me paso el semáforo en rojo, es decir, me como el semáforo. Y viene un policía y me para y me dice, señor, le voy a poner una multa porque usted se comió el semáforo en rojo. ¿Qué pensarían ustedes si yo le diría a ese policía, mire señor policía, la ley ahora me va a maldecir, yo voy a tener que pagar esta multa y yo no quiero pagar la multa, ¿por qué no elimina usted esa ley? Elimina la ley para que yo no tenga que pagar la multa. ¿Les gustaría a ustedes que la policía dijera, está bien, yo voy a quitar la ley? Ustedes saben que si hiciera eso, la ley sería burlada. El problema no es quitar la ley. El problema es eliminar el pecado o eliminar la transgresión de la ley. Así que cuando dice aquí, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, no significa deshacerse de la ley, sino deshacerse de la maldición de la ley por causa del pecado de la raza humana. Ahora, la pregunta clave es, ¿cómo es que Cristo nos redimió o nos salvó de la maldición de la ley? Gálatas 3 y el versículo 13 lo explica. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cómo nos redimió Cristo de la maldición de la ley? ¿Eliminando la ley? No. Haciéndose maldición en nuestro lugar. Es decir, Cristo tomó todas las transgresiones de la ley de todos los seres humanos, se le imputaron o se le atribuyeron, se le acreditaron a su cuenta y entonces Jesús sufrió la maldición en nuestro lugar. Jesús tomó el lugar de todos nosotros, sufriendo el castigo por todos nuestros pecados. En 1 de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 23 y 24 encontramos la misma lección, que el Señor Jesucristo, después de vivir su vida perfecta en el campamento, como Cordero perfecto en el campamento, el Señor Jesucristo luego se movió al altar del sacrificio en el atrio para entonces recibir la carga de todos los pecados de los seres humanos. 1 de Pedro 2, 23 y 24. Hablando en cuanto a Jesús dice, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, es decir, a su Padre. Luego dice en el versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Fíjense lo que dice. Llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Y con qué propósito? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia,
y por cuya herida fuisteis sanados. Claramente, este pasaje nos dice que Jesús llevó nuestros pecados sobre su cuerpo al madero, es decir, a la cruz. Y por la llaga de Él, por el castigo que Él sufrió, nosotros somos sanados o curados. En Romanos 5, el versículo 6 y el versículo 8 nos dice básicamente lo mismo. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ahora fíjense, Jesús no murió por gente santa. Jesús murió, según esto, por los impíos. Y luego el versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, Jesús no solamente vino y vivió la vida perfecta que la ley exige en nuestro lugar, sino que el Señor Jesucristo luego tomó el siguiente paso, tomó todos los pecados de todos los seres humanos y sufrió la muerte en nuestro lugar. Es decir, Jesús vivió por todo ser humano que jamás haya vivido y murió por todo ser humano que jamás haya vivido en la historia del planeta. En 1 Corintios 15 y el versículo 3, nuevamente nos enfatiza que Jesús murió por los pecados de la raza humana. Le fueron acreditados, le fueron colocados por el Padre y Jesús entonces sufrió el castigo como resultado. Dice en 1 Corintios 15 y el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Mis queridos amigos, solamente he leído algunos versículos de la Biblia, a donde se nos dice que Jesús tomó sobre sí la maldición que nos correspondía a nosotros. Al igual que en nuestro último tema, nosotros vimos que el Señor Jesús vivió una vida perfecta en lugar de todos los seres humanos. Vivió por nosotros y murió por nosotros. Vivió en nuestro lugar y murió en nuestro lugar. Y lo hizo no solo para los creyentes, sino que hizo esto para toda la raza humana. Ahora quiero que vayamos un momento a Hebreos el capítulo 7 y el versículo 27. Porque mencionamos en nuestro último tema que Jesús era un sacerdote perfecto y también una víctima perfecta. En el servicio del Antiguo Testamento se necesitaban dos símbolos para ilustrar la obra futura de Cristo. En primer lugar, se necesitaba un sacerdote que no tuviera defecto. Y luego entonces se necesitaba también una víctima que no tuviera defecto. Y claro, era solo a nivel físico. Pero la perfección física del sacerdote y del animal representaba que en el futuro iba a venir Jesús con una perfección moral. Ahora, en el Antiguo Testamento se necesitaban dos símbolos, un sacerdote sin defecto y una víctima sin defecto. Pero en Jesús se reúnen los dos símbolos, porque en el texto que vamos a leer nos dice que Jesús es el sacerdote que se ofreció a sí mismo como víctima. Es decir, Jesús cumplió ambas funciones. Vivió una vida perfecta, sin defecto moral, y luego entonces Él se ofreció a sí mismo como víctima. En Hebreos 7:27 nos dice lo siguiente, hablando de Jesús, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre. Ahora escuchen esto, Jesús lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Él es el sacerdote y es la ofrenda. Él se ofrece a sí mismo, como el sacerdote ofrecía a la víctima. Ahora, quiero que noten que aquí dice que el Señor Jesucristo murió
una vez para siempre. Es decir, no tenía que ofrecer múltiples sacrificios. Cuando fue sacrificado, fue de una vez por todas. Y menciono esto porque hay una iglesia en el mundo que enseña que cada vez que se celebra una misa, Jesús es sacrificado de nuevo. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que cuando Cristo recibió la carga de pecados sobre sí mismo en el Getsemaní y en la cruz, cuando Cristo murió cargando los pecados de toda la raza humana, fue un sacrificio suficiente. De una vez por todas, Jesús no necesita continuar muriendo porque lo hizo de una vez por todas y no muere ya más. En ese clásico libro biográfico sobre la vida de Jesús, El deseado de todas las gentes, página 753, encontramos esta declaración extraordinaria. Sobre Cristo, nuestro sustituto y garante. Paremos un momento allí. ¿Qué significa sustituto y garante? Sustituto significa que Jesús tomó nuestro lugar. Nos sustituyó. Es decir, el Señor Jesucristo cargó sobre sí los pecados de todos los seres humanos. Es el sustituto. Pero noten, no solamente el sustituto. Dice, sobre Cristo nuestro sustituto y garante. Jesús es nuestra garantía ante el trono de Dios. Dice, sobre Cristo nuestro sustituto y garante. Fue puesta la iniquidad. Escuchen ahora, de todos nosotros. ¿De cuántos? De todos nosotros. Él fue contado como transgresor. Fíjense que no dice que fue transgresor. Fue contado como transgresor. Fue considerado transgresor porque estaba cargando los pecados que no eran de él. Estaba cargando y sufriendo el castigo por los pecados de otras personas. Así que dice, él fue contado como transgresor a fin de redimirnos de la condenación de la ley. Es decir, Jesús tomó sobre sí la condenación para librarnos a nosotros de la condenación. Y luego viene esta declaración extraordinaria. La culpabilidad de todo descendiente de Adán abrumó su corazón. ¿Cuántos pecados? Dice en esta cita extraordinaria, la culpabilidad de todo descendiente de Adán abrumó su corazón. Jesús cargó todos los pecados que se han cometido, que se están cometiendo y aún están por cometerse. ¿Pueden ustedes imaginarse cómo se habrá sentido el Señor Jesucristo cargando sobre su conciencia los pecados de todos los seres humanos? Y ustedes dicen, pastor, ¿sobre su conciencia? Sí, porque los pecados eran colocados sobre la cabeza del animal. La cabeza es donde está el cerebro. Y en el cerebro es que la persona siente depresión, es donde la gente siente culpabilidad, es donde está la conciencia del ser humano. Es decir, los pecados fueron colocados sobre la conciencia de Cristo Jesús. No solo unos pocos, sino todos los pecados que jamás se hayan cometido. Ahora podemos entender un poquito mejor las últimas 3 declaraciones de Cristo en la cruz del Calvario. Reflexionemos un momento sobre eso. Durante su ministerio, el Señor Jesucristo dijo varias veces, mi Padre no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que complace a mi Padre. Pero nos dice la Biblia que cuando el Señor Jesucristo colgó sobre la cruz del Calvario, clamó a gran voz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús se sintió desamparado de su propio Padre, porque el pecado separa al hombre de Dios. Y Jesús estaba cargando los pecados de todos los seres humanos. En Isaías 59 y el versículo 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
El pecado separa al hombre de Dios. Y como Cristo estaba cargando los pecados de todos los seres humanos, quedó separado de su Padre y por eso clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En realidad, el sufrimiento y la agonía de Jesús no comenzó en la cruz del Calvario. Comenzó en el huerto del Getsemaní. En el huerto del Getsemaní, la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo sudaba como grandes gotas de sangre mientras agonizaba en oración a su Padre. 3 veces Jesús le oró a su Padre: Padre, si es posible, quita esta copa de mí, pero que no sea hecha mi voluntad, sino la voluntad tuya. La pregunta clave es: ¿qué tenía la copa que era tan terrible que Jesús no quería beber lo que estaba en la copa? Sabemos por Juan 18 y el versículo 11 que el Padre le dio la copa a Jesús, porque el Padre colocó sobre él los pecados de todos nosotros. Es decir, Jesús tenía que beber la copa que le dio el Padre. ¿Pero qué tenía la copa? Saben que la palabra copa es la misma que se usa en el libro de Apocalipsis para describir lo que tienen que beber los impíos. Tienen que beber la copa de la ira de Dios por causa de sus pecados, porque no recibieron a Jesús, quien bebió la copa en su lugar. En otras palabras, en la copa que Jesús estaba renuente a beber, se encontraba la ira de su propio Padre contra el pecado, porque Jesús era contado transgresor por el Padre, porque estaba cargando todos los pecados de la raza humana. Ahora podemos entender por qué razón Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Palabras que le dirigió a su Padre. Y luego tenemos otra declaración de Jesús. Esta es la penúltima declaración de Cristo en la cruz. El Señor Jesucristo declaró a su Padre: consumado es. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús cuando declaró consumado es? Cuando le dijo eso a su Padre. Es muy sencillo entenderlo. Cuando el Señor Jesucristo dijo consumado es, le estaba diciendo a su Padre: Padre, completé la provisión para la salvación. He vivido una vida perfecta en lugar de todos los seres humanos. Y ahora he cargado los pecados de todos los seres humanos sobre mi cuerpo. Padre, he completado la provisión del plan de salvación. Ahora hay una vida perfecta y una muerte por el pecado que cada pecador puede reclamar como suya. Así que el Señor Jesucristo, cuando declaró consumado es, le estaba diciendo al Padre: Padre, terminé la obra que me diste para cumplir. He vivido una vida perfecta y ahora voy a morir por el pecado. Y luego tenemos la última declaración de Cristo en la cruz, donde Jesús declaró: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice la Biblia que cuando Jesús declaró: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, expiró, inclinó la cabeza y murió. Jesús había cumplido la segunda función o el segundo paso en el plan de la salvación. Había vivido su vida perfecta en el campamento y ahora había muerto en el altar del sacrificio, cargando los pecados de todos los seres humanos. Ahora necesitamos mirar el siguiente paso, el paso en el lavacro. Vamos a analizar lo que la Biblia enseña en cuanto a la fuente que se encontraba después del altar del sacrificio. Recuerdan que Jesús declaró en la cruz su última declaración: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué razón es que Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? La razón es muy sencilla. El Padre le había prometido a Jesús que si Él cumplía fielmente su misión, si Jesús vivía una vida en perfecta armonía con la ley y si Jesús moría por el pecado, que el Padre iba a resucitarlo el tercer día, le iba a devolver su espíritu. Por eso es que Dios, el Padre, Jesús le dijo a su Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, tú has prometido que si yo soy fiel,
tú me vas a devolver el espíritu, tú me vas a resucitar de los muertos. En Éxodo 40 y el versículo 7 tenemos el mueble que representa la resurrección de Cristo, la fuente. Dice allí en Éxodo 40 y el versículo 7, luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Es decir, el lavacro se encontraba después del altar del sacrificio, inmediatamente antes de entrar al primer apartamento del santuario que se conoce como el lugar santo. ¿Y cuál era el propósito de esa fuente? El propósito de esa fuente era que el sacerdote tenía que lavarse completamente de cualquier vestigio de la muerte, porque acababa de ofrecer la víctima en sacrificio. Necesitaba limpiarse completamente de todo vestigio de la muerte, de toda contaminación, antes de entrar a servir en el lugar santo del santuario. De la misma manera, el Señor Jesucristo, cuando fue a la muerte y cuando el Señor Jesucristo fue al sepulcro y resucitó, dejó a la muerte de una vez por todas en el sepulcro para no morir más. Noten lo que dice en Romanos el capítulo 6 y el versículo 9. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento tocar un cuerpo muerto era contaminarse, porque una persona muerta contamina. Así que cuando el Señor Jesucristo murió, quedó en el sepulcro, pero cuando Jesús salió del sepulcro, se lavó, por así decirlo, de todo vestigio de la contaminación de la muerte, resucitó de los muertos para poder entonces entrar al lugar santo para comenzar otra obra en el lugar santo que será nuestro próximo tema, abogado tenemos. ¿Qué representa el lavacro? El lavacro, según Tito 3:5, representa la regeneración. Quiero leer ese texto, Tito, el capítulo 3 y el versículo 5, a donde nos habla de lo que representa el lavamiento en el agua. Declara lo siguiente: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ahora escuchen, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Fíjense, dice, por el lavamiento de la regeneración. Ahora, ¿qué significa la palabra regeneración? Viene de una palabra griega que se compone en realidad de dos palabras. Comienza con una preposición. Es la palabra palingenesia. Palin significa de nuevo, otra vez. Y genesia significa vivir. La combinación de las dos palabras significa vivir de nuevo. Es decir, la palabra regeneración significa vivir de nuevo. El Señor Jesucristo murió y cuando resucitó, se lavó, por así decirlo, de la muerte. Es decir, vivió de nuevo y ese fue el lavamiento de la regeneración que experimentó el Señor Jesucristo. Era indispensable que Jesús resucitara de los muertos y dejara la contaminación de la muerte en el sepulcro. Porque si Jesús no resucitaba, ¿cómo podía entrar en la siguiente fase de su obra? La de un intercesor. Si estaba muerto, obviamente no podía interceder por los pecadores. El Señor Jesucristo se refirió a estos dos aspectos de Jesús, su muerte y su resurrección, en San Juan, el capítulo 12 y el versículo 24. Vinieron unos griegos que querían entrevistarse con Jesús. Y el Señor Jesucristo dijo unas palabras muy interesantes en este contexto.
Parece que los griegos querían que Jesús fuera a su tierra para predicar las lindas cosas que estaba predicando allá en Israel y tal vez para que Jesús fuera allá a sanar a los enfermos, etc. Pero el Señor Jesucristo declaró: ha llegado el tiempo en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es decir, no es tiempo de ir a Grecia. Ahora mi enfoque es morir por el pecado. Y luego Jesús dijo unas palabras muy interesantes. En Juan 12:24 declara: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ahora, los que saben algo de agricultura saben que cuando una semilla se siembra en tierra, esa semilla literalmente muere. Pero luego de esa semilla que muere, brota una planta. Es decir, tiene uno el fenómeno de la muerte, la sepultura y la muerte y la resurrección. Así que cuando Jesús declaró que el grano de trigo, se estaba refiriendo a sí mismo, el grano de trigo cayendo en la tierra, siendo sembrado en la tierra, está hablando de la sepultura de Cristo y de su muerte. Y luego, cuando dice que produce mucho fruto, significa que no iba a quedar muerto, sino que iba a germinar e iba a resucitar de los muertos. Es decir, en el altar del sacrificio, el Señor Jesucristo muere y en el lavacro Jesús se lava de todo vestigio de la muerte por el lavamiento de la regeneración. Ahora, Jesús en la tierra fue un sacerdote común, estaba vestido como un sacerdote común. Pero cuando Jesús iba a entrar en su nueva obra, en el lugar santo del santuario, que será nuestro próximo tema, Jesús se quitó sus vestiduras como sacerdote común y corriente y se vistió con sus vestiduras sumo sacerdotales. Ahora surge una pregunta muy interesante y es esta: ¿quién resucitó al Señor Jesucristo? Cuando uno lee la Biblia, uno se da cuenta que en algunos lugares dice que el Padre resucitó a Jesús. Pero hay un texto donde da la impresión de que Jesús se resucitó a sí mismo. Jesús dijo: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Ahora vamos a analizar en unos momentos ese texto. Y si tomamos en cuenta lo que dice el libro Primeros Escritos, vamos a encontrar que allí dice que vino un ángel poderoso del cielo que llamó a Jesús a salir del sepulcro. Entonces surge la pregunta: ¿quién fue la persona que resucitó a Jesús? ¿Fue Dios el Padre? ¿Fue el ángel o fue Jesús? Recuerden que Jesús en la cruz, su última declaración fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Encomendó su vida a su Padre. Ahora, quiero leer una cita que encontramos en una revista que se llama The Youth's Instructor, de mayo 2 de 1901, a donde Elena White está hablando sobre Cristo en el sepulcro. Dice allí: aquel que murió por los pecados del mundo debía permanecer en la tumba por el tiempo establecido. Ahora escuchen: estaba como prisionero de la justicia divina en esa prisión pedregosa y era responsable ante el juez del universo. Fíjense, ahí dice prisionero de la justicia divina y luego dice que era responsable ante el juez del universo. Y luego declara: estaba llevando sobre sí los pecados del mundo y solo su Padre lo podía soltar. Ahora, esa no es toda la historia. Claro que Jesús era prisionero de la justicia divina. Era responsable ante el juez del universo porque Jesús había tomado el lugar del pecador. Pero toda la historia no termina allí, porque hay un versículo o dos versículos de la Biblia donde aparentemente dice que Jesús tomó su propia vida. Vamos a leer eso en Juan 10 y el versículo 17 y 18. Juan 10 y el versículo 17 y 18. Dice Jesús allí: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo.
Tengo poder, una mejor traducción sería autoridad, la palabra exousia, no es la palabra dunamis que debe traducirse poder, esta es la palabra exousia que significa autoridad. Tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. Y algunos dicen, ve, Jesús puso su vida y Jesús la volvió a tomar. Pero necesitamos leer la última parte del versículo que dejamos sin leer, del versículo 18. Dice Jesús nuevamente, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Por qué Jesús tenía autoridad para poner su vida y volverla a tomar? Porque su Padre le autorizó a hacerlo, recibió ese mandamiento de su Padre. Ahora vamos a mirar qué fue lo que sucedió en la mañana de la resurrección. Dios el Padre envió a 2 ángeles, según dice el Evangelio según San Mateo, envió a 2 ángeles al sepulcro de Jesús. Uno de los ángeles se sentó sobre la piedra. Y en primeros escritos se describe cómo el otro ángel se paró delante del sepulcro y dijo, oh Hijo de Dios, tu Padre te llama. De repente salió Jesús vivo del sepulcro. Ahora, ¿por qué es que el ángel dijo, oh Hijo de Dios, tu Padre te llama? Porque Jesús había encomendado su espíritu y su vida en las manos de su Padre. Y su Padre tenía que autorizar a Jesús para que Jesús resucitara. Ahora escuchen bien. El Padre envió al ángel. El ángel le dijo a Jesús, tu Padre ahora te llama. Tu Padre en realidad ha aprobado de tu obra. Ahora puedes resucitar. Y entonces Jesús salió del sepulcro con la vida que estaba en sí mismo. Pero solo el Padre podía autorizarle para que tomara de nuevo su vida, la vida que estaba dentro de él. Jesús dijo, este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora necesitamos ir a Romanos el capítulo 4 y el versículo 25. Muy importante este versículo. Se habla mucho en cuanto a la muerte de Cristo Jesús, de que la muerte nos salvó del pecado, de que por la muerte de Cristo podemos finalmente algún día ir al cielo. Y como que no hemos captado la vital importancia de su resurrección. Ahora, fíjense por qué resucitó Jesús. Dice en Romanos 4 y el versículo 25 lo siguiente. Hablando de Cristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Eso está hablando de la muerte de Cristo. Fue entregado por nuestras transgresiones, pero luego dice, y resucitado para nuestra justificación. Es decir, muerto por el pecado, o según dice aquí, entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. Es decir, que si Jesús hubiera muerto por el pecado y no hubiera resucitado, no habría justificación. Jesús resucitó para poder justificarnos. Y vamos a encontrar que la justificación es una obra individual. Cuando una persona viene a Cristo como Salvador, confiesa su pecado, se arrepiente del pecado y confía en Cristo Jesús y tiene fe en Cristo Jesús, el Señor Jesucristo ahora se presenta delante del Padre y le dice, Padre, mi hijo me ha aceptado como Salvador. Por favor, recibe mi vida y recibe mi muerte en lugar de esa persona. Y entonces yo soy justificado en ese momento. Jesús tuvo que resucitar para poder justificar a los que se allegan a Él. Así que la resurrección de Cristo era también de vital importancia para desempeñar la siguiente obra en el lugar santo del santuario. Ahora, ¿qué problemas se resolvieron como resultado de la obra de Cristo en el atrio, en el altar del sacrificio y en la fuente? Hay varios problemas, varias acusaciones de Satanás que fueron contestadas. En primer lugar,
encontramos que la ley exigía la muerte por la transgresión de la ley. Satanás había dicho, tú no puedes salvar al hombre, el hombre tiene que morir porque el hombre ha desobedecido la ley. Si tú no destruyes al hombre por el pecado, entonces tú eres un mentiroso. Pero Dios envió a Jesús para sufrir la muerte que nosotros debemos sufrir. Es decir, la justicia de la ley se cumplió en Jesús. Se demostró que en verdad la paga del pecado es muerte. En la cruz también se demostró que Dios puede ser justo y puede ser también misericordioso. Satanás había dicho que si una persona pecaba, que la justicia de Dios tenía que destruirlo, sin misericordia. Pero en la cruz del Calvario se reveló que la justicia y la misericordia de Dios están en armonía. ¿Y cómo es que entendemos eso? Les explico. La justicia de Dios fue satisfecha en la cruz porque el pecado fue castigado en Cristo Jesús. Pero Dios mostró su misericordia porque en vez de sufrir nosotros bajo la justicia de Dios, el Señor Jesucristo fue el que sufrió el castigo en nuestro lugar. Es decir, Dios mostró su justicia en castigar el pecado y su misericordia por no castigarnos a nosotros, sino por castigar a su propio Hijo. Se demostró también en la cruz del Calvario que Dios no hace acepción de personas. En el cielo, Lucifer había dicho, el Padre tiene favoritos. El favorito de Él es el Hijo. Él consulta al Hijo, Él lo llama y planea la creación del ser humano. Secretea con Él, hace acepción de personas. Pero en la cruz del Calvario se demostró que Dios no hace acepción de personas. Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. La acusación de Satanás de que Dios trataba en forma favorita a su Hijo se comprobó como una mentira en la cruz, porque Dios ni siquiera escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Además de eso, se demostró que Dios es verdadero, que cuando Dios dijo que la paga del pecado es muerte, estaba hablando en serio. Se reveló también allí el tremendo amor de Dios, porque en vez de sufrir el hombre el castigo, la deidad asumió el castigo en lugar del ser humano. De esa manera Dios mostró su amor, mostró que quería salvar al hombre, demostró que cuando Satanás declaró que el hombre debía ser destruido, el diablo estaba muy equivocado, porque Dios es amor. Dios también demostró que Dios no es un Dios que solamente espera que le sirvan, sino que al máximo Dios está dispuesto a servir, aún hasta el punto de entregarse a la muerte para salvar a la raza humana. Así que a través de la vida perfecta de Jesús y la muerte de Cristo Jesús, el universo está observando lo que está sucediendo. Dice, mire, ¿cómo es Dios? Lo contrario de lo que decía Lucifer. Lucifer decía que Dios era egoísta, hace acepción de personas, que la ley de Dios no se puede guardar, que Dios destruye al que desobedece la ley, que no puede haber misericordia. Y mire qué diferente es Dios que lo que ha dicho Satanás. El universo estaba captando un vistazo del carácter de Dios. Estaba viendo cómo en verdad era el gobierno de Dios. Esto no hubiera sucedido al menos que Dios hubiera permitido que el pecado madurara, que Dios permitiera que el plan de Lucifer, el plan de Satanás siguiera existiendo hasta el momento en que el universo pudiera ver claramente el contraste entre el carácter de Dios y el carácter de Satanás. Pero yo pregunto, ¿será que todos los problemas fueron resueltos por la vida de Cristo perfecta y por su muerte en la cruz? No, todavía había ciertas cosas que eran necesarias revelar. Todavía Jesús debía cumplir funciones en el santuario, debía entrar al lugar santo, debía luego entrar al lugar santísimo para luego purificar el santuario y sacar los pecados y colocarlos sobre la cabeza del macho cabrío. Todos los asuntos del plan de salvación no fueron resueltos por la vida y por la muerte de Cristo Jesús. Quiero concluir nuestro tema de hoy leyendo una cita profunda que encontramos en El deseado de todas las gentes, la página 709.
Está hablando de algo que sucede después de la muerte de Cristo Jesús. Aún había que hacer aclaraciones a los ángeles y a los habitantes de los mundos en cuanto a Dios. No todo había sido absolutamente aclarado todavía, aún con la vida y la muerte de Cristo. Dice allí, sin embargo, Satanás no fue destruido entonces. Cuando Jesús murió, Satanás no fue destruido. Ahora escuchen esto. Los ángeles no comprendieron, ni aún entonces, todo lo que entrañaba la gran controversia. Entendían mucho, pero no entendían todo. Sigue diciendo esta cita, los principios que estaban en juego habían de ser revelados en mayor plenitud. Todavía había que revelar aún más el contraste entre Dios y Satanás, entre el estilo de gobierno de ambos, entre el carácter de uno y del otro. Así que dice, los principios que estaban en juego habían de ser revelados en mayor plenitud. Y por causa del hombre, escuchen, y por causa del hombre, la existencia de Satanás debía continuar. Y vamos a ver en nuestros temas que faltan por qué era necesario que Satanás debía continuar existiendo. Ahora la cita termina diciendo, tanto el hombre como los ángeles debían ver el contraste entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. Y luego viene la última parte de la cita que es muy importante. El hombre debía elegir a quién quería servir. Y eso tiene que ver con la próxima fase de la obra de Cristo, la elección del ser humano. El ser humano no eligió que Jesús viviera su vida perfecta y que Jesús muriera por el pecado y que Jesús resucitara de los muertos. Pero el hombre tenía desde ese momento en adelante que escoger a quién quería servir. Tenía que reclamar a Cristo Jesús como intercesor. Y esa obra de intercesión es una obra que desempeña Cristo Jesús en el lugar santo del santuario celestial. Hemos visto entonces que Jesús vivió su vida perfecta en el campamento por todo ser humano, murió cargando los pecados de todos los seres humanos, resucitó para todos los seres humanos, para luego poder continuar con su siguiente obra, la obra de interceder en el lugar santo por los pecadores. Ese será nuestro próximo tema. Que Dios les bendiga y les esperamos en la próxima sesión.